Damas y caballeros, vivimos en un mundo donde el silencio se ha convertido en un lujo raro. Desde el momento en que nos despertamos, somos bombardeados por ruido. El sonido del despertador, las notificaciones del teléfono, el tráfico en las calles, la música que reproducimos para acompañarnos mientras realizamos nuestras tareas diarias. Y a veces, ni siquiera nos damos cuenta de lo saturados que estamos. Nuestra mente está siempre ocupada, corriendo de un pensamiento a otro, de una distracción a la siguiente. Es como si hubiéramos olvidado lo que es estar en silencio, lo que es estar verdaderamente presentes con nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando todo ese ruido nunca se apaga? Estamos tan acostumbrados a llenar cada pequeño espacio con sonidos, con entretenimiento, con cualquier cosa que nos mantenga ocupados, que perdemos de vista algo fundamental, el espacio para escuchar nuestra propia voz interior. Nos hemos vuelto dependientes del ruido externo, y en ese proceso hemos perdido la conexión con lo que realmente pensamos y sentimos. Vivimos en una constante evasión, evitando ese momento de calma en el que podríamos tener que enfrentarnos a nosotros mismos. El problema es que en medio de todo ese ruido, es difícil discernir qué es lo que realmente importa. Nos llenamos de opiniones ajenas, de expectativas externas, de información que nos llega de todas partes. Y en ese caos, nuestra voz interior queda silenciada. A veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos perdidos, porque el ruido es tan constante que se ha vuelto nuestro estado natural. Pero el silencio, ese espacio en el que nada más importa, es esencial para poder escucharnos a nosotros mismos. En esos momentos de silencio, de verdadero silencio, es donde podemos encontrar claridad. Es en la pausa donde surge la reflexión, donde nuestras ideas pueden asentarse y nuestras emociones pueden procesarse. Pero no buscamos esos momentos, porque nos hemos acostumbrado a la comodidad del ruido. Creemos que, al llenarnos de estímulos, estamos evitando el vacío, pero lo que realmente estamos haciendo es evitar el encuentro con nuestra propia verdad. Y sin ese encuentro, nos desconectamos de quienes realmente somos. Así que la próxima vez que te encuentres rodeado de ruido, ya sea externo o interno, tal vez valga la pena hacer una pausa. Tal vez sea el momento de apagarlo todo, de sentarte en silencio, aunque sea por un breve instante. No para huir del mundo, sino para reconectar contigo mismo. Porque en ese espacio de calma es donde finalmente podemos escucharnos, y es allí donde reside la claridad que tanto buscamos. A lo largo de la historia, el silencio ha sido valorado por los grandes pensadores como una fuente de sabiduría y autoconocimiento. Los antiguos griegos, por ejemplo, consideraban el silencio como una virtud. Sócrates, uno de los mayores filósofos de la humanidad, era conocido por su capacidad de hacer preguntas profundas y luego guardar silencio, permitiendo que sus interlocutores encontraran las respuestas por sí mismos. Para Sócrates, el silencio no era solo la ausencia de palabras, sino un espacio en el que las ideas podían florecer y donde la verdad podía revelarse sin la distracción del ruido. Ese silencio era, para él, un puente hacia el conocimiento más auténtico. Los estoicos, por su parte, también abrazaban el silencio como una herramienta para la introspección. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores de Roma y filósofo estoico, hablaba sobre la importancia de encontrar momentos de calma en medio del caos de la vida diaria. En sus meditaciones, reflexionaba sobre cómo, en medio de las batallas, los compromisos políticos y las responsabilidades que conllevaba ser emperador, siempre buscaba un lugar de quietud interna. Para Marco Aurelio, el silencio era ese refugio, ese espacio donde podía conectarse con su naturaleza más profunda y recordar lo que realmente importaba en la vida, la virtud, la razón y la paz interior. En el Oriente, el taoísmo nos ofrece otra visión del silencio. En el Tao Te Ching, el texto fundamental del taoísmo, Lao Tse habla sobre la importancia de la quietud y el no hacer. En el corazón de su enseñanza está la idea de que el silencio y la calma son las fuentes de la verdadera sabiduría. Lao Tse nos enseña que cuando dejamos de forzar las cosas, cuando dejamos de intentar controlar todo lo que nos rodea, encontramos una paz profunda. Es en ese silencio, en ese estado de no interferencia, donde descubrimos el flujo natural de la vida, lo que los taoístas llaman el Tao. La sabiduría surge cuando nos alineamos con ese flujo, cuando permitimos que las cosas sean como son sin intentar imponer nuestro ruido sobre ellas. Estas enseñanzas filosóficas de diferentes culturas nos muestran que el silencio no es simplemente la ausencia de sonido. Es un estado activo de receptividad,
un momento en el que dejamos de lado las distracciones y nos abrimos a lo que realmente importa. Es una herramienta poderosa para la introspección y el crecimiento personal. Y, sin embargo, en el mundo moderno, parece que hemos perdido esa conexión con el silencio. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido que hemos olvidado lo que significa estar en calma, escucharnos a nosotros mismos y permitir que las respuestas internas emerjan sin la interferencia del mundo externo. El silencio, entonces, es más que una pausa en la conversación o un momento de descanso. Es una invitación a profundizar, a explorar las capas más ocultas de nuestra mente y nuestro espíritu. Y en esa exploración descubrimos lo que los antiguos filósofos ya sabían, que el verdadero conocimiento, la verdadera paz, no se encuentra en el ruido del mundo, sino en el silencio de nuestro ser. El ruido no solo nos rodea, también vive dentro de nosotros. En la psicología moderna, hablamos del concepto de sobreestimulación, una condición en la que nuestra mente está tan llena de estímulos constantes que se vuelve incapaz de procesar todo de manera efectiva. Vivimos conectados, pero no realmente presentes. Estamos tan acostumbrados a los sonidos, a las notificaciones, a las distracciones que nos ofrecen las redes sociales, la televisión, los podcasts, que nuestra mente no tiene un respiro. Esa sobreestimulación tiene un precio, y lo pagamos con nuestra atención, nuestra energía y, en última instancia, nuestra paz mental. El cerebro humano no está diseñado para procesar estímulos de manera ininterrumpida. Necesitamos pausas, momentos de calma donde podamos integrar lo que hemos experimentado, pensado o sentido. Pero en la sociedad moderna, esas pausas se han vuelto cada vez más raras. En lugar de encontrar tiempo para el silencio, llenamos cada espacio vacío con más ruido. Incluso cuando estamos físicamente en silencio, nuestra mente sigue trabajando a toda velocidad, saltando de una preocupación a otra, de una tarea pendiente a una distracción digital. El resultado es una sensación de agotamiento constante, de fatiga mental que no parece tener fin. Este agotamiento mental está relacionado con el síndrome de burnout, una condición que se ha vuelto cada vez más común en los últimos años. El burnout no es solo el resultado de trabajar demasiado, también es el resultado de estar constantemente conectado, sin tiempo para recuperarnos, sin momentos de silencio en los que podamos descansar verdaderamente. La mente necesita tiempo para desconectar, para encontrar espacios de calma donde pueda rejuvenecer. Pero en lugar de eso, seguimos llenándola de más estímulos, creyendo erróneamente que, si nos mantenemos ocupados, seremos más productivos o más felices. El problema es que el ruido constante no solo afecta nuestra capacidad de concentración, sino también nuestra salud mental en general. Nos volvemos ansiosos, inquietos, incapaces de estar presentes en el momento. Y en ese estado de sobreestimulación, también perdemos la capacidad de reflexionar profundamente sobre nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras emociones. Estamos tan ocupados reaccionando al ruido externo que no tenemos espacio para procesar lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. El silencio es crucial para nuestra salud mental, no solo porque nos da un respiro, sino porque nos permite enfrentarnos a lo que realmente importa. Cuando logramos encontrar esos momentos de silencio, algo mágico sucede. La mente comienza a aclararse. Los pensamientos caóticos que antes nos abrumaban empiezan a asentarse, y podemos ver con mayor claridad lo que realmente necesitamos, lo que realmente queremos. Es en esos momentos de silencio donde surge la paz interior, una sensación de calma que no podemos encontrar en medio del ruido. Esa paz no es la ausencia de problemas o preocupaciones, sino la capacidad de estar con nosotros mismos, de escuchar nuestra propia voz en medio del caos del mundo. En las fábulas y mitos de la antigüedad, el silencio siempre ha jugado un papel simbólico y poderoso. Una de las metáforas más evocadoras es la del lago. Imagínate un lago en calma, sus aguas completamente quietas. Cuando el lago está sereno, puedes ver hasta el fondo, cada piedra, cada planta, todo está claro. Pero, ¿qué sucede cuando el viento sopla fuerte o alguien arroja una piedra? El agua se agita, se enturbia, y ya no puedes ver lo que hay debajo de la superficie. El lago es como nuestra mente. Cuando está llena de ruido y caos, no podemos ver claramente, no podemos discernir lo que realmente necesitamos o sentimos. Solo cuando encontramos el silencio, la calma, es que podemos ver hasta el fondo de nuestro ser. Este concepto de la calma interior también aparece en la famosa fábula de los dos lobos, que a menudo se utiliza para ilustrar la lucha interna que todos enfrentamos. En la fábula,
Un anciano le cuenta a su nieto que dentro de cada persona hay una batalla entre dos lobos. Uno de ellos es el lobo de la negatividad, lleno de ira, envidia y miedo. El otro es el lobo de la paz, la bondad y la sabiduría. El niño, curioso, pregunta cuál de los dos lobos gana la batalla. El anciano responde, el que alimentas. El ruido en nuestras vidas, todas las distracciones y estímulos externos, alimentan al lobo del caos, de la ansiedad. Pero el silencio, ese espacio tranquilo y reflexivo, alimenta al lobo de la paz, el que nos permite conectarnos con lo mejor de nosotros mismos. Incluso en los mitos más antiguos, el silencio juega un papel crucial en el viaje del héroe. En muchas de estas historias, el héroe siempre pasa por un momento de soledad antes de enfrentar su mayor desafío. Piensa en Ulises, el héroe de la Odisea, quien, después de años de batallas y aventuras, debe enfrentarse a su viaje más solitario, el regreso a casa. Es en ese silencio, en esa soledad, donde encuentra la claridad y la fuerza para continuar. O en el mito de Hércules, quien, antes de enfrentar sus pruebas más difíciles, se retira a la montaña, solo, en silencio, para meditar y prepararse mentalmente. Estos momentos de silencio no son simplemente pausas en la acción, son el espacio donde los héroes se enfrentan a sí mismos, donde encuentran la claridad y el valor para seguir adelante. El silencio, entonces, no es simplemente la ausencia de ruido, sino un espacio de preparación, de reflexión profunda. Es en ese espacio donde podemos enfrentar nuestras dudas, nuestros miedos y salir más fuertes. Las fábulas y los mitos nos enseñan que, antes de cualquier gran logro o desafío, siempre hay un momento de silencio, un momento de conexión con lo más profundo de nuestro ser. En ese silencio, encontramos las respuestas que el ruido nunca nos podrá dar. La sabiduría contenida en estas historias sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo tan lleno de ruido y distracción, necesitamos más que nunca esos momentos de calma, de introspección. Necesitamos aprender a escuchar el silencio, no como una pausa incómoda, sino como una fuente de poder y claridad. Porque al final, al igual que en los mitos, nuestros mayores desafíos no se enfrentan en medio del caos, sino en el silencio de nuestra propia reflexión, en ese espacio donde nos conectamos con lo que realmente somos. El silencio no solo es un espacio para la reflexión personal, sino que también tiene un profundo impacto en nuestras relaciones. Muchas veces, confundimos la comunicación con el simple acto de hablar. Creemos que, para conectar con los demás, debemos llenar cada momento con palabras, opiniones y respuestas inmediatas. Pero la verdad es que el verdadero entendimiento, la verdadera conexión, ocurre en esos momentos de pausa, en el espacio que dejamos para escuchar. Escuchar de verdad, no solo las palabras que nos dicen, sino lo que hay detrás de ellas, las emociones, los miedos, los anhelos. En psicología, se habla mucho del poder de la escucha activa. No se trata solo de prestar atención a lo que el otro dice, sino de estar presentes, de crear un espacio seguro donde la otra persona pueda expresarse sin sentir la necesidad de ser interrumpida o juzgada. Este tipo de escucha requiere silencio. No es el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el silencio intencional de quien está dispuesto a abrirse al otro, a recibir lo que esa persona está ofreciendo, sin prisa por llenar el espacio con su propia voz. Es en ese silencio donde surge la empatía, la comprensión profunda de lo que el otro está viviendo. Muchas veces, creemos que al hablar constantemente estamos solucionando problemas o demostrando interés. Pero en realidad, a veces lo que más necesita el otro no es una respuesta o una solución, sino simplemente ser escuchado. Ese espacio de silencio que ofrecemos es, en muchos casos, más valioso que cualquier consejo que podamos dar. En las relaciones humanas, el silencio puede ser el lenguaje más poderoso de todos. Nos permite decir, estoy aquí contigo, sin juicios, sin prisa. Te escucho. Incluso en nuestras relaciones más íntimas, con amigos, parejas o familiares, el silencio juega un papel crucial. En una cultura que valora tanto la productividad y la comunicación constante, hemos olvidado cómo estar en silencio con los demás. Pero esos momentos de quietud compartida, donde no hay necesidad de llenar el espacio con palabras, son a menudo los más significativos. Son esos momentos donde simplemente estar presentes el uno para el otro fortalece los lazos de una manera que el ruido nunca podrá hacer. Además, el silencio también nos da el tiempo necesario para responder de manera consciente, en lugar de simplemente reaccionar. Cuando estamos atrapados en el ruido constante de nuestras vidas,
tendemos a responder impulsivamente, sin tomar el tiempo para considerar nuestras palabras. Pero cuando permitimos que haya una pausa, cuando nos damos ese momento de silencio para pensar y procesar, nuestras respuestas se vuelven más reflexivas, más auténticas. En lugar de hablar solo por hablar, comenzamos a comunicarnos desde un lugar más profundo y genuino. El silencio, entonces, no es solo una herramienta para la introspección personal, sino también para la conexión humana. En un mundo donde todo se mueve tan rápido, donde las conversaciones se interrumpen constantemente por notificaciones y distracciones, recuperar el arte del silencio en nuestras relaciones es una forma de volver a lo esencial. De volver a lo que realmente importa, estar presentes, escuchar y conectar de una manera más auténtica. Porque en ese espacio de silencio es donde encontramos la verdadera comprensión. El silencio también es esencial para nuestra creatividad. Vivimos en una época donde el ruido y la distracción no solo nos alejan de nosotros mismos, sino también de nuestra capacidad de crear. La creatividad no surge en medio del caos, sino en los momentos de quietud, cuando nuestra mente tiene el espacio para divagar, para soñar, para conectar ideas que en medio del ruido parecerían desconectadas. Grandes artistas, escritores y científicos a lo largo de la historia han entendido la importancia del silencio en el proceso creativo. De hecho, muchas de las mentes más brillantes buscaban deliberadamente momentos de soledad y tranquilidad para permitir que su creatividad floreciera. Piensa en Albert Einstein, quien solía decir que su mejor trabajo no surgía cuando estaba profundamente concentrado en resolver un problema, sino cuando se permitía momentos de desconexión, de relajación, de silencio. Fue en esos momentos de calma, cuando su mente podía explorar sin presión ni expectativas, que las ideas realmente innovadoras surgían. Es fácil olvidar que el silencio no es solo una ausencia de ruido, sino un espacio fértil para que la imaginación crezca. En el silencio, nuestras ideas tienen el espacio para desarrollarse, para tomar forma sin ser interrumpidas por la avalancha constante de estímulos externos. Esto también lo vemos en la filosofía de los grandes poetas y escritores. Henry David Thoreau, por ejemplo, se retiró a una pequeña cabaña en el bosque, lejos del bullicio de la sociedad, para escribir su famosa obra Walden. Thoreau creía que era en el silencio y en la soledad donde podía conectarse con su esencia creativa y con la naturaleza. Este retiro no era una huida del mundo, sino una búsqueda de claridad, de ese espacio mental donde las palabras y las ideas podían fluir sin ser perturbadas por el ruido externo. Y lo que descubrió fue que, en ese silencio, podía escuchar no solo a la naturaleza, sino también a sí mismo, a su propia voz creativa. El silencio permite algo más que solo la creación de ideas. También nos permite reflexionar sobre esas ideas, darles forma, pulirlas. En una sociedad que valora la productividad inmediata, olvidamos la importancia de la incubación creativa, ese proceso lento en el que las ideas se asientan y maduran en nuestra mente. Necesitamos el silencio para darle espacio a ese proceso, para dejar que las ideas evolucionen sin la presión de producir algo rápidamente. En ese silencio, encontramos la libertad para experimentar, para jugar con nuestras ideas sin miedo al juicio o la interrupción. La creatividad, en su forma más pura, es un acto de conexión. Conectamos ideas, conectamos emociones, conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Y es en el silencio donde esas conexiones suceden de manera más profunda. Porque cuando estamos en silencio, no estamos simplemente vacíos, estamos receptivos. Estamos abiertos a las posibilidades, a las ideas que surgen desde lo más profundo de nuestra mente o incluso desde el mundo que nos rodea. Es en esos momentos de calma donde vemos las cosas con mayor claridad, donde una simple imagen, un pensamiento fugaz, puede convertirse en la chispa de una obra maestra. El silencio, entonces, no es un lujo para la creatividad, es una necesidad. Es el espacio donde las ideas respiran, donde la mente encuentra la libertad para explorar y donde las conexiones más profundas pueden hacerse. Sin ese silencio, corremos el riesgo de perdernos en el ruido, de ahogar nuestra creatividad bajo la presión constante de producir, de hacer, de llenar cada momento con acción. Pero cuando encontramos ese espacio de calma, cuando permitimos que el silencio entre en nuestras vidas, descubrimos que dentro de nosotros hay un manantial de ideas, esperando pacientemente a ser escuchadas. El silencio no solo afecta nuestra creatividad y nuestras relaciones, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra salud mental y emocional. En medio del bullicio constante de la vida moderna, nos hemos acostumbrado a llenar cada segundo con estímulos,
música, notificaciones, conversaciones, tareas. Pero lo que a menudo olvidamos es que nuestra mente necesita descanso, necesita espacios de quietud para poder procesar lo que vivimos, para poder sanar. El silencio es una forma de autocuidado, un refugio necesario donde nuestra mente puede recuperar su equilibrio y serenidad. En la psicología moderna, se ha investigado mucho sobre los efectos del silencio y la meditación en nuestra salud mental. Numerosos estudios han demostrado que los momentos de quietud y reflexión tienen el poder de reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Esto se debe a que, cuando nos permitimos estar en silencio, nuestro cerebro tiene la oportunidad de desconectarse de las fuentes externas de estrés y concentrarse en su propio proceso de sanación. En lugar de estar constantemente reaccionando al mundo exterior, el silencio nos ofrece un espacio para interiorizar, para conectar con nuestras emociones y pensamientos de manera más consciente y calmada. El neurocientífico alemán Michael Wehr descubrió que el silencio estimula el crecimiento de nuevas células en el hipocampo, una región del cerebro asociada con la memoria, las emociones y el aprendizaje. Esto significa que el silencio no es simplemente un estado pasivo, sino un proceso activo donde el cerebro se regenera y fortalece. Cuando nos rodeamos de ruido constante, ya sea físico o mental, limitamos nuestra capacidad de procesar información, de recordar y de aprender de nuestras experiencias. Pero cuando creamos momentos de silencio, permitimos que nuestro cerebro se reorganice, que haga conexiones más profundas y significativas. El silencio también es un espacio donde podemos enfrentar nuestras emociones de manera más auténtica. Cuando estamos constantemente distraídos, es fácil evitar los sentimientos incómodos, las preocupaciones o los miedos que rondan en nuestra mente. Sin embargo, esos sentimientos no desaparecen simplemente porque no les prestemos atención. De hecho, tienden a acumularse y eventualmente se manifiestan en forma de estrés, ansiedad o incluso problemas de salud física. El silencio nos da la oportunidad de detenernos y enfrentarnos a esas emociones, de procesarlas de manera consciente en lugar de dejarlas enterradas bajo capas de ruido y distracción. La práctica del silencio consciente, ya sea a través de la meditación o simplemente de momentos intencionales de quietud, nos ayuda a regular nuestras emociones y a encontrar un mayor sentido de bienestar. Es en esos momentos de calma cuando podemos ver nuestras preocupaciones con mayor claridad, donde las emociones no nos abruman, sino que se convierten en algo que podemos observar y entender. El silencio nos devuelve el control sobre nuestra mente y nuestras emociones, nos permite ser más conscientes de lo que sentimos y de por qué lo sentimos. En última instancia, el silencio es una forma de cuidar de nosotros mismos, de crear un espacio donde podemos ser, simplemente ser, sin la presión de hacer o responder. Es un respiro en medio del caos, un momento de pausa que nos recuerda que no estamos hechos para estar constantemente en movimiento, que necesitamos esos momentos de quietud para mantener nuestra salud mental y emocional. Porque al final, el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia de algo mucho más profundo, la paz, la introspección y la conexión con nosotros mismos. El silencio, además de ser un espacio de sanación, es también un lugar de autodescubrimiento. En la vorágine del día a día, es fácil perder de vista quiénes somos realmente. Estamos tan ocupados con nuestras responsabilidades, con las expectativas de los demás y con el ruido constante de la sociedad, que rara vez tenemos la oportunidad de detenernos y preguntarnos, ¿quién soy yo cuando todo se detiene? ¿Cuáles son mis verdaderos deseos, mis pensamientos más profundos? El silencio nos da la oportunidad de explorar esas preguntas, de reencontrarnos con nuestro ser más auténtico, el que no está condicionado por las demandas externas. En muchas tradiciones filosóficas y espirituales, el silencio es visto como un camino hacia la verdad interna. Los antiguos griegos, por ejemplo, creían que el conocimiento de uno mismo era el primer paso hacia la sabiduría. La famosa inscripción en el templo de Delfos decía, «Conócete a ti mismo». Pero, ¿cómo podemos conocernos a nosotros mismos si nunca nos damos el tiempo de estar en silencio, de escuchar lo que nuestra propia mente y corazón tienen que decir? El silencio nos ofrece la oportunidad de hacer precisamente eso. Cuando dejamos de lado las distracciones, comenzamos a escuchar una voz que está siempre ahí, pero que muchas veces pasa desapercibida en medio del ruido, nuestra propia voz interna. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, hablaba de la importancia de integrar nuestro yo sombra, ese aspecto de nosotros mismos que a menudo reprimimos o ignoramos. En su visión, el autodescubrimiento no se trata solo de encontrar lo que es cómodo o agradable en nosotros, sino de enfrentarnos también a las partes más oscuras, a lo que evitamos o no comprendemos.
Y para hacer eso, necesitamos el silencio. Es en esos momentos de quietud donde podemos enfrentarnos a esas sombras, no con juicio, sino con curiosidad, con el deseo de comprender quiénes somos realmente, más allá de lo que mostramos al mundo. El silencio nos confronta con nosotros mismos, pero no de una manera intimidante, sino más bien como una invitación. Nos invita a explorar nuestras propias creencias, nuestros miedos, nuestras aspiraciones más profundas. En lugar de ser un vacío aterrador, el silencio se convierte en un espejo donde podemos vernos con mayor claridad. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras decisiones, sobre el rumbo que estamos tomando en la vida, y para preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestras verdaderas convicciones o simplemente siguiendo el flujo de las expectativas sociales. A lo largo de la historia, grandes maestros espirituales han utilizado el silencio como una herramienta de autodescubrimiento. El Buda, por ejemplo, alcanzó la iluminación después de largos periodos de meditación en silencio. En ese estado de quietud, pudo ver más allá de las ilusiones del mundo y comprender la verdadera naturaleza de la mente y del ser. Del mismo modo, muchas personas que practican la meditación o el retiro en silencio experimentan una profunda claridad sobre sí mismas. No es que el silencio mágicamente resuelva todos nuestros problemas, sino que nos da el espacio necesario para observarnos sin la distracción constante del ruido externo. El autodescubrimiento a través del silencio no es un proceso inmediato, ni siempre cómodo. A veces, al adentrarnos en ese espacio de quietud, podemos encontrarnos con pensamientos o sentimientos que preferiríamos evitar. Pero precisamente por eso es tan valioso. Porque en el silencio no podemos huir de nosotros mismos. Estamos obligados a enfrentarnos, a reconocernos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Y en ese reconocimiento encontramos una libertad que no se puede encontrar en ningún otro lugar. La libertad de ser auténticos, de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, en lugar de estar condicionados por el ruido y las expectativas externas. El silencio, entonces, no es solo una pausa en el ruido, sino un viaje hacia el centro de nosotros mismos. Nos ofrece la oportunidad de reconectar con nuestras verdaderas motivaciones, de entender quiénes somos cuando el mundo exterior se queda en pausa. En ese espacio de quietud, encontramos respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos, descubrimos verdades sobre nosotros mismos que el ruido había enterrado. El silencio es, en última instancia, un camino hacia la autenticidad, hacia una vida más plena y consciente. El silencio no solo es un espacio de autodescubrimiento, sino también una puerta hacia una mayor conciencia del mundo que nos rodea. En el bullicio de la vida moderna, nos acostumbramos a ver, pero no a observar, a oír, pero no a escuchar realmente. Estamos tan inmersos en nuestras propias preocupaciones, en el ritmo acelerado de nuestras rutinas, que muchas veces pasamos por alto la riqueza que existe en los pequeños detalles del entorno. El silencio, entonces, nos invita a ralentizar, a abrir nuestros sentidos y a experimentar el mundo de una manera más plena y consciente. Cuando nos permitimos estar en silencio, sin las distracciones del día a día, algo interesante ocurre. Comenzamos a notar cosas que antes parecían invisibles. El sonido del viento moviendo las hojas, el murmullo de una conversación distante, el simple latido de nuestro propio corazón. Todos estos detalles que el ruido y la prisa suelen borrar de nuestra conciencia, se vuelven evidentes. Nos damos cuenta de que el mundo está lleno de matices, de ritmos y cadencias sutiles que normalmente no percibimos. El silencio nos enseña a estar presentes, a vivir en el ahora, sin la necesidad constante de buscar más estímulos o distracciones. En muchas tradiciones espirituales se habla de la importancia de la atención plena o mindfulness, una práctica que nos invita a vivir con mayor conciencia y presencia en cada momento. El silencio es un componente clave de esta práctica, ya que nos ayuda a desconectar de las preocupaciones futuras o de los recuerdos pasados y a enfocarnos completamente en el momento presente. Cuando estamos en silencio, no estamos pensando en lo que tenemos que hacer después o en lo que sucedió antes, simplemente estamos aquí, ahora. Y en esa presencia, encontramos una nueva forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el taoísmo, la antigua filosofía china que enseña a vivir en armonía con la naturaleza y con el flujo de la vida. Lao Tse, el sabio fundador del taoísmo, hablaba de la importancia de vaciar la mente y permitir que las cosas fluyan sin resistencia. En su famoso texto, el Tao Te Ching, describe el silencio como una forma de conectarse con el Tao, el principio universal que gobierna todas las cosas. Para Lao Tse,
El silencio no era solo una ausencia de palabras, sino una actitud de apertura y receptividad hacia el mundo, una manera de estar en sintonía con el ritmo natural de la vida. Al practicar el silencio, también aprendemos a escuchar de manera más profunda a las personas que nos rodean. A menudo, cuando estamos en conversaciones, estamos tan ocupados pensando en lo que vamos a decir a continuación que no escuchamos realmente a la otra persona. El silencio, en cambio, nos enseña a estar presentes con el otro, a escuchar sin prisas ni juicios, simplemente prestando atención a lo que se está diciendo. Esta forma de escuchar, más consciente y empática, fortalece nuestras relaciones y nos ayuda a entender mejor a los demás, creando conexiones más auténticas y significativas. Además, el silencio nos permite percibir lo que no se dice con palabras. El lenguaje no verbal, las miradas, los gestos, la energía que alguien emana, todo eso se vuelve más evidente cuando estamos en un estado de quietud. En el silencio, somos más receptivos a esas señales sutiles que a menudo pasan desapercibidas cuando estamos inmersos en el ruido. Nos damos cuenta de que la comunicación no es solo cuestión de palabras, sino también de presencia, de estar realmente conectados con el otro en un nivel más profundo. El mundo, cuando lo vemos a través del filtro del silencio, se convierte en un lugar más rico, más vibrante. No es que el silencio cambie el mundo, sino que nos cambia a nosotros, nos hace más conscientes, más atentos. Al eliminar el ruido innecesario, somos capaces de ver con mayor claridad lo que siempre ha estado ahí, pero que antes no éramos capaces de notar. Y en esa claridad, encontramos una nueva forma de interactuar con nuestro entorno, una que está basada en la atención plena y en la conexión genuina con el momento presente. El silencio, entonces, es una invitación a vivir de manera más consciente, a abrir los ojos y los oídos a la riqueza que nos rodea, y a conectar de una manera más profunda tanto con el mundo exterior como con nuestro propio interior. Es una herramienta poderosa que, en un mundo lleno de distracciones, nos recuerda la importancia de simplemente estar, de experimentar la vida en toda su plenitud, sin la necesidad constante de ruido o estímulo.